Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual. Muy bienvenidas todos y todos a este espacio, a esta presentación del libro No, no somos iguales, amas de casa poblanas y sus trabajadoras del hogar. Es un libro escrito por Andrea de la Hidalga, autora que está en esta presentación, y estamos presentándolo en el marco de la Feria Cultural del Libro Ibero y Teso. Yo soy Claudia Magallanes Blanco, soy profesora e investigadora en la Universidad Iberoamericana Puebla y tengo el gusto de estar acompañada por la doctora María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, quien es socióloga, investigadora también de la Universidad Iberoamericana Puebla, que ha trabajado temas relacionados con el racismo en México, con la identidad mestiza en México, y quien en un momento más nos hará algunos comentarios sobre el texto de Andrea, quien está con nosotros también, Andrea de la Hidalga Ríos, quien es maestra en comunicación y cambio social y autora de este texto. Antes de darles la palabra a María Eugenia y Andrea, les voy a comentar muy brevemente este texto, este libro que el día de hoy estamos presentando, fue producto, más bien es el producto de una investigación muy comprometida y muy completa que Andrea realizó en el marco de sus estudios en la maestría en comunicación y cambio social en la Universidad Iberoamericana Puebla. Durante un periodo de un poco más de 2 años, Andrea realizó esta investigación con un rigor metodológico, teórico y analítico muy profundo, en donde analiza un tema que es polémico, que evidentemente siempre llama la atención y despierta las más grandes pasiones y los debates más acalorados posibles, porque casi todas y todos tenemos una opinión con respecto a nuestras relaciones o las relaciones entre amas de casa y empleadas del hogar. No es un tema desconocido para la mayoría de la gente en este país, ya sea por estar en uno u otro lado de esa relación, pero creo que uno de los enormes aportes que hace el trabajo de Andrea es que no romantiza, no idealiza y no ridiculiza esa relación, sino que realmente hace un análisis riguroso con una experiencia muy rica, capturada a través de entrevistas con diferentes mujeres en el ámbito poblano. Y bueno, de verdad esta es una invitación para que todas ustedes y todos ustedes lean este texto que se llama, insisto, No, no somos iguales, amas de casas poblanas y sus trabajadoras del hogar. Voy a darle la palabra a María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera. Maru, muchísimas gracias por este espacio y el micrófono es tuyo. Pues me da mucho gusto, hola Claudia, hola Andrea, presentar el libro de Andrea de la Hidalga, No, no somos iguales, amas de casa poblanas y sus trabajadoras del hogar. Este libro nos presenta un microcosmos que permite visualizar la estructura de clases, el andamiaje racista y la cultura colonial vigente en la ciudad de Puebla, pero nos da luces para ampliar esa visibilización a otras regiones del país. No solamente logra evidenciar realidades sociales que todos conocemos, sino que incursiona en la comprensión de imaginarios, actitudes y emociones de las élites que han sido un sector poco estudiado. Esto es muy importante. Podríamos decir que el trabajo se puede ubicar al interior de los estudios postcoloniales, que aunque se bifurcaron en diferentes tendencias, han enfatizado la relación racista y racializante que ha impregnado las relaciones laborales, las identidades nacionales y los imaginarios sociales. También podríamos decir que se puede ubicar desde una perspectiva de los feminismos descoloniales, porque problematiza la mirada patriarcal y machista de la sociedad. Pero yo quiero insistir en el aporte de este libro al estudio de las élites.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, los estudios de la población subalterna se han multiplicado desde diferentes perspectivas y con diferentes conceptualizaciones. Clases subalternas, población marginada, grupos populares, minorías étnicas. Entre estas investigaciones han tenido auge las llevadas a cabo sobre las empleadas domésticas o trabajadoras del hogar, que en su mayoría son mujeres. Y es en este ámbito concreto en donde se ubica el trabajo de Andrea. Pero ella se propuso estudiar no a las trabajadoras del hogar, sino a las amas de casa, es decir, a las empleadoras, a las patronas, para comprender mejor la relación que ellas establecen con las trabajadoras domésticas y la forma como esa relación nos ayuda a entender mejor las dinámicas que caracterizan la dinámica social en México. Es decir, relaciones coloniales, patriarcales, racistas, capitalistas. Creo que es un ámbito privilegiado para comprender esto, porque precisamente esas relaciones se dan en un ámbito ambiguo. Es el ámbito privado, el de la intimidad, se dan en esa situación, pero que también pertenece al ámbito público, porque es una relación laboral. Esta relación ambigua, que es la que permite explotación, el abuso de las trabajadoras del hogar, aparece como un lugar privilegiado para entendernos como sociedad. Los estudios académicos sobre las élites mexicanas se han centrado sobre todo en el ámbito económico-político más que en el cultural o psicosocial. Y de manera específica no hay estudios, y esta es una inquietud mía personal que he estado explorando y también junto con Andrea, es un sentimiento de inferioridad que caracteriza al blanco mexicano y en general al latinoamericano. En nuestro caso posiblemente tenga su origen en la historia de los criollos como población discriminada o en una especie de aspiración a ser WASP, White Anglo-Saxon Protestant, porque aparece una xenofilia, más que amor, una admiración hacia el extranjero blanco y una especie de xenofobia, diría yo, hacia el pueblo del propio país. Esta es una hipótesis que hay que trabajar, pero que ya se esboza en el libro de Andrea. Y lo cierto es que ese sutil sentimiento de inferioridad del blanco lleva, en el caso del sector de amas de casa poblanas, estudiado por Andrea, a racializar para compensar ese sentimiento y para aristocratizarse y así legitimar su superioridad. Por otra parte, el libro de Andrea analiza también los cambios generacionales de la relación de las amas de casa con las empleadas domésticas, algo que es muy importante porque hay cambios interesantes. Quiero terminar diciendo que Andrea de la Hidalga es una mujer con una extraordinaria sensibilidad humana, con una inteligencia brillante y con este trabajo que fue, como decía Claudia, su tesis de maestría, y quiero decir que tuve el placer de acompañarla como tutora, aporta elementos de análisis, tal vez modestos, pero muy certeros, de una realidad poco estudiada. Pues eso es lo que quisiera decir sobre este libro, que lo considero provocador. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Maru. Gracias, y con estas palabras evidentemente nos das un panorama más claro, evidentemente, del contenido y el abordaje del libro. Y ahora le voy a dar la palabra a Andrea de la Hidalga, autora de No, no somos iguales, amas de casas poblanas y sus trabajadoras del hogar. Andrea, bienvenida, adelante. Hola, buenos días. Soy Andrea. Les agradezco mucho a Clau y a Maru por sus enriquecedores comentarios sobre mi trabajo en este momento y, bueno, pues en el proceso de la investigación. Ellas dos han sido, pues, cercanas a mi trabajo y se los agradezco también. Bueno, pues ellas ya han compartido un poco sobre el libro, más en el sentido del marco conceptual en el que se inscribe, y lo han contextualizado bastante. Yo lo que más bien quisiera compartirles hoy en este breve espacio es sobre la importancia de hablar del racismo, que en general no ha estado lo suficientemente hablado en este país, pero particularmente, como ya dijo Maru también, no se ha hablado casi nada de la otra cara del racismo, que es el privilegio,
y los estudios de élites. Y bueno, esta fue la inquietud que me llevó a mí a investigar y a escribir sobre esto, ¿no? Creo que es importante porque la identidad nacional basada en el prototipo del mestizo ha dificultado esta conversación porque oculta la aspiración a la blanquitud que le subyace a la dinámica de mestizaje, que eso también Maru ya lo explicó muy bien. Y este ocultamiento y nuestra dificultad como sociedad para incluso nombrarlo en situaciones cotidianas ha sido muy dañino porque ha perpetuado dinámicas de desigualdad y de discriminación que están completamente naturalizadas en nuestro país. Y este tipo de dinámicas se manifiestan con gran claridad justamente en el ámbito doméstico, en particular en la relación que se da entre las empleadoras y las trabajadoras del hogar. Y es por eso que yo quise centrar mi investigación en estos sujetos de estudio que yo abordé como en una especie de binomio por la relación simbiótica que observé entre ellas. Aunque también tengo que decir que acoté un poco acoté el sujeto de estudio a las empleadoras, pues por cuestiones también metodológicas, pero eso no implica, por supuesto, que no estén ellas inscritas y sus familias y los varones de la casa y todos en esta dinámica, no es algo exclusivo de ellas. Creo que uno de los aportes principales de este libro es que puede contribuir a iniciar este tipo de conversaciones en donde podamos reflexionar sobre la naturalización de las desigualdades, de la jerarquía social que está racializada, por supuesto, y porque a partir de lo que yo planteo y analizo en este libro, como ya también comentaron Clau y Maru, muchas personas pueden llegar a identificarse o estar familiarizadas con algunas o muchas de estas prácticas e imaginarios, ya sea de un lado o de otro. Y eso es un buen punto de partida porque la casa es un lugar pues, que nos es muy conocido. Y por supuesto que esta conversación se está dando en el ámbito académico, aunque sí creo que falta profundizar en la configuración de la blanquitud y de la identidad del blanco mexicano, y en este sentido ir más allá del tema del mestizaje cuando hablamos de identidad nacional. Pero más bien me refiero a la importancia y la necesidad de conversar en nuestra vida cotidiana, en nuestros círculos de amigos y familiares, en torno al tema del racismo y la racialización en este país, en donde todos y todas somos o hemos sido parte y no se puede señalar a unos como racistas y a otros no. Es una dinámica estructural. Pero en mi experiencia investigando este tema, pues he visto claramente una resistencia y una incomodidad para hablar de esto, tanto en círculos privilegiados, en donde se justifican estas prácticas o actitudes imaginarios con la meritocracia, por ejemplo, con algún otro eufemismo. Y en el libro hablo de la disonancia cognitiva, por ejemplo, y de cómo se utilizan diversos argumentos para conciliar de alguna manera los sentimientos o pensamientos que esta contradicción genera en las empleadoras. Uno de ellos es el deber cristiano, por ejemplo, o la religión como una forma de justificar y deslindarse de esta dinámica social. Pero también me ha tocado estar en grupos de personas que están oprimidas y discriminadas estructuralmente, en donde también prefieren hablar de clase y no de racialización, porque es doloroso hablar de esto y es difícil investigarlo y escribirlo y reconocer nuestros estereotipos o prejuicios racistas o reconocerse como parte de un grupo racializado o discriminado, pero también muchas veces como discriminador, porque esto es algo relacional. Entonces, mi deseo es que este libro contribuya de alguna forma a iniciar de una manera fácil estas reflexiones, porque como es un libro de muy fácil lectura, es un libro chiquito, se lo pueden echar en una sentada, entonces tiene situaciones que les resultarán familiares y quizás desde ahí pueda contribuir a problematizarnos y cuestionarnos y pues quizás pensar en otras formas de relacionarnos. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muchísimas gracias, Andrea. Quiero enfatizar esto último que acabas de decir, no solo por el tamaño del libro, sino por el lenguaje. E invitarles realmente a que lo lean, porque es un libro de fácil lectura. Es un libro bien construido, con densidad teórica, con una metodología de fondo que sustenta todo lo que está dicho ahí, pero la manera en la que está escrito es muy, muy fácil de leer. No se preocupen porque no va a haber así como que estos rollos teóricos en donde digas yo no me quiero meter en temas escabrosos, pero vamos a aprender. Realmente vamos a aprender cosas muy interesantes y valiosas de este libro. Vamos a mirarnos en el espejo de nuestras propias prácticas y probablemente
podamos descubrir alguna imagen que no necesariamente es la que más nos guste, pero de la que podemos reflexionar y aprender. Entonces, hacemos esta invitación para que todos ustedes lo lean. Se llama, les recordamos, No somos iguales, amas de casas poblanas y sus trabajadoras del hogar, escrito por Andrea de la Hidalga Ríos y con una introducción, un prefacio de María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera. Está editado por la Universidad Iberoamericana Puebla y bueno, en el marco de esta Feria Cultural del Libro Ibero y Teso, pues lo estamos presentando y están los canales y los mecanismos para que ustedes lo puedan adquirir. Maru, Andrea, ¿quisieran hacer algún último comentario? Bueno, yo creo que a ver, Andrea, mejor. No, yo realmente no. Iba a darle las gracias. Realmente creo que has cerrado muy bien, Claudia, la sesión. Probablemente enfatizaría lo que dice Andrea. Es un tema particularmente doloroso, porque todos estamos de alguna manera involucrados en él. Y ese es el desafío que tenemos. Muy bien. Pero hay que hacerlo, ¿no? La invitación es que hay que hacerlo, hay que hablarlo y empezar ahí, desde la vida cotidiana, lo que decía, los amigos, la familia. Ahí es donde nos vamos a ir dando cuenta de cómo estamos atravesados todo el tiempo por esto. Por supuesto. Y yo les garantizo que una vez que lean el libro, esta conversación la van a tener. Eso es garantizado. Este libro dispara esas conversaciones que despiertan muchas pasiones, pero que necesitamos tener no solo desde la víscera, sino desde este proceso de reflexión para realmente entrarle con profundidad a este tema que es doloroso, pero que es muy necesario y que es parte de nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, Maru. Y una vez más, les invitamos a leer el libro pues ahí está la información de Andrea para que además yo creo que sería una excelente idea que una vez que lo lean, pues que empiecen esa conversación y que puedan compartirla también con Andrea de la Hidalga, la autora del libro, para que ella vaya dando seguimiento a esta conversación despertada desde su texto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias nos vemos. A ustedes. Hasta luego. Dios. Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual.